Estamos en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema del día de hoy yo lo he titulado Mi propósito de año nuevo. Mi propósito de año nuevo. Estaba leyendo un reportaje en el periódico y decía: los propósitos que los mexicanos no cumplimos o no cumplieron, o los dejaron o los dejamos a la menor provocación. Algunos todavía siguen de fiesta y la paran hasta... ¿cuándo es la tamaliza? 3 de febrero. 2 de febrero. Porque mañana es rosca fuerte, ¿no? ¿Cómo la vamos a perdonar? Los propósitos que los mexicanos no cumplimos o los dejamos a la menor provocación. El primero que estaba enlistado en el periódico decía: hacer más ejercicio. Y venía ahí, estaban enlistados y venía una redacción. Y dice que según las estadísticas, los gimnasios el día 2 de enero es uno de sus mejores meses de todo el año, porque todo el mundo va y paga la suscripción anual. Dice, pero ellos son felices. Dice, porque al cabo de un mes, mes y medio, van a poner el gimnasio igual de solo que el resto del año. Un propósito en el que los mexicanos fallamos. Otros dicen, otro de los propósitos: emprender o iniciar un negocio. Decía que de cada 4 que inician, 1 persevera. ¿Por qué? Por mala planeación, porque solo fue llamarada de petate, como decimos. Otro de los propósitos en los que fallamos los mexicanos: ahorrar. ¿Cuántos han hecho el propósito de ahorrar? ¿Cuántos no lo han logrado? Yo les compartí el viernes que según las estadísticas también, hay estudios financieros, escuchen, que hay oportunidad para ahorrar en todo tipo de bolsillo. En todo tipo de bolsillo. Es decir, si usted gana mucho, gana poco, siempre hay oportunidad para ahorrar. Pero muchas veces fallamos los mexicanos. Otro decía: deshacernos de cosas que ya no nos sirven. Y me llamó la atención porque dice, hay chicas, lo voy a decir como decía, dice, hay chicas que tienen el pantalón de mezclilla que usaban cuando tenían 20, 25 años y lo están guardando porque dicen que algún día se lo van a volver a poner. ¿Sí me explico? O sea que el propósito es cuidar la alimentación, hacer ejercicio para estar en forma y un día volverme a poner. Yo creo que todos tenemos algo así.
Otro que decía, viajar. Algunos decimos, este año voy a viajar más que el año pasado. Pero la redacción decía, a ver, muchos dicen, este año quiero viajar, pero no pudieron siquiera ahorrar, que fue el número 3. No pudieron siquiera permanecer cuando decidieron iniciar un negocio. Y escuchen, se refiere a cualquier tipo de negocio. Es decir, yo no tengo empleo, pero se me ocurre un día, yo sé hacer tacos, yo sé guisar y me quedan buenos. Hay gente que se pone a hacer sus tortillas, hace tacos, se sale a vender con la bendición de Dios y le va bien. Pero ¿qué requiere eso? Constancia y perseverancia, ¿sí o no? Mire, yo le puedo dar testimonio. Tengo un amigo, lo corrieron de su trabajo, ganaba poco en su trabajo, lo corrieron de su trabajo, estuvo buscando, tocando puertas, no encontró nada. Le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, estoy orando, voy a moverme de ciudad. Se movió de ciudad, llegó a otra ciudad a buscar empleo, igual, nunca encontró. Y cuando me platicaba su testimonio, me dice, Samuel, ¿sabes qué hicimos? No encontramos trabajo, ni mi esposa ni yo. Yo le dije a mi señora, ponte a hacer unos guisados, haces taquitos y me voy a venderlos. Para cuando me estaba platicando, eso ya había pasado de cuando platicamos que no encontraba empleo, tenía yo creo que ya unos 5 o 6 años. Y cuando me platicó, escuchen, y no lo digo para que usted lo vea con el afán de hacer dinero. Tenía las bolsas así, hermano, repletas de dinero, de no tener absolutamente nada. Me dijo, Samuel, tenemos 2 casas, compré un terreno muy grande, compré un carro nuevo para mi esposa y yo traigo otro, vendo tacos todos los días. Eso se llama gracia y favor de Dios. Y decía el reportaje, el número 5 de los deseos que los mexicanos no podemos cumplir es el viajar, porque no somos capaces de ahorrar. Porque no somos capaces de permanecer cuando decidimos iniciar un negocio. Voy a vender lo que sea, si usted quiere vender chicles, permanezca. Yo por mi oficio, uno de los primeros clientes que yo tuve cuando salí de la universidad, fue un negocio de comida muy grande, que hoy es una cadena aquí en la ciudad. Y yo platicaba con el dueño y le dije, ¿cómo empezaste? ¿Hace cuándo? Me dijo, no, Samuel, empecé hace 25, 27 años. Dice, cuando inicié, yo puse una mesa afuera, dice, de donde estamos aquí, como media cuadra, yo puse solamente una mesa. Y empecé a crecer y compré 2 mesas, después compré un carrito. Pero empecé a crecer más y renté una cortinita, un localito de 3 metros de frente. Seguí creciendo, tuve que rentar el de al lado. Después, como ya tenía muchos recursos, compré los 2 localitos. Para no hacer el cuento largo, cuando yo estaba trabajando para él tenía toda la mitad de la manzana, que era de su propiedad, porque toda la hizo un restaurante. Y hoy es una cadena muy grande. Pero necesitan permanecer, ¿no? Otro de los deseos que los mexicanos no pudieron cumplir, decía este reportaje, el dejar de fumar. Yo conocí una persona que hizo un propósito de no fumar durante la cuaresma, o no tomar una sola gota de alcohol durante la cuaresma. Y yo decía, ojalá y te quedaras con ese propósito por tu beneficio
físico. En cuanto terminó la cuaresma, ¿sabe qué hizo al siguiente día? ¿Tiene algo de mérito eso? Absolutamente nada. Siempre que inicia un año hay un deseo de querer hacer las cosas diferentes. Existe la intención de cambiar. Hay un deseo de hacer algo distinto. Y en todos los casos, el común denominador es para ser mejores, ¿sí o no? Siempre es así. El común denominador es por querer ser mejores. Voy a hacer ejercicio, pues no por verme acá como Carlitos. Va al fútbol cada 8 días. ¿Por qué deberíamos hacer ejercicio? ¿Por qué? Por salud. Por supuesto. ¿Sabía usted que de esa manera honramos al Señor? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser respetuosos con nuestro cuerpo, cuidarlo. No se vale que le ataquemos de todo. No se vale. La Biblia reprueba esa actitud y ese comportamiento. El deseo siempre los propósitos siempre son con el deseo de ser diferentes, de ser mejor, de crecer, con el deseo de prosperar. Eso en sí no es malo, no es malo. Sin embargo, muchos de los deseos del hombre se ven truncados en el camino por varias razones. Algunos eran demasiado elevados que no los pudimos alcanzar. Hay que ser razonables también. Algunos son demasiado elevados que no los podemos alcanzar. Otros simplemente, escuchen, porque la voluntad no nos dio para más. Este año voy a cuidar mi alimentación y voy con la comadre y me sirve un pozole. Ay, comadre, bueno, mañana reinicio la dieta. Por citar algunos. La voluntad no nos ayudó. En cualquier caso, el punto es que no se realizaron. Yo les compartí el viernes de una enseñanza que yo escuché ahora el día 31 de diciembre. Un predicador lanzaba un comentario y a manera de pregunta y de interrogante a su congregación, y les decía: yo quiero preguntarles que hagan un análisis hoy, el último día del año, y decía: si el año que terminó 2019, tu relación con Dios fue mejor que la del 2018. Dice: si la respuesta es sí, te felicito y estás creciendo en gracia en el Señor. Pero si la respuesta es no, dice, tienes que tener cuidado. Con tristeza he visto que muchas de las personas que estamos dentro de las iglesias y que a cada domingo escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Muchas de las veces esta enseñanza se nos queda solamente en conocimiento. Y como decía mi abuelita, por aquí nos entra y por acá nos sale. Porque venimos aquí y escuchamos las verdades de la Biblia y en el momento las asimilamos, las comprendemos, pero saliendo de la puerta pareciera que todo eso es como algo de ciencia ficción. Es que eso suena muy padre, suena muy bonito, pero eso no es para mí. Eso es un estándar demasiado elevado como para yo vivirlo, decimos. La verdad de las escrituras, escucha hermano, la verdad de las escrituras no están aquí solamente para comprenderlas. No están solamente para que usted las aprenda y las memorice. Yo cada que vengo a la iglesia con mis hijos vienen en el carro. A ver papá, te digo el versículo que hoy nos va a preguntar la maestra.
Las maestras les preguntan los versículos, ¿sí sabía? Los que traen sus niños, les preguntan los versículos. Y mis hijos cuando venimos en el camino, a ver papá, te lo voy a decir a ver si ya me sale. Vienen memorizándolo. En el caso de ellos, escuche, son pequeños. Ellos a manera de repetición lo retienen y lo memorizan. Quizá no lo comprendan, pero eso no importa. Lo importante es que lo tengan en su memoria, porque en algún momento Dios va a hacer que esa palabra que ya está sembrada ahí se haga viva en sus vidas. Yo crecí de la misma manera que ellos. En la escuela bíblica memoricé cualquier cantidad de versículos. Muchos de ellos no los comprendí. Cuando crecí, muchos de ellos los entendí así de manera inmediata. El Espíritu Santo abrió mi entendimiento. Y conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad os hará libre. ¿Saben cuándo yo comprendí ese versículo? El día que el Señor tocó mi corazón. Porque ¿quién es la verdad? Jesús. Ahorita que veníamos precisamente, creo que uno de los versículos que están estudiando es el que vimos en el mensaje de Navidad, un pasaje de Lucas. Me dice mi hija, papi, ¿qué quiere decir aquí este pasaje? Y me dice, mis ojos han visto tu salvación. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo el día 15 de diciembre? Y le dije, a ver hija, no sabía qué pasaje estaba leyendo. ¿En qué libro estabas? Me dice, Lucas. Le dije, y en el contexto, ¿quién es el que está hablando? Dice, es Simeón. Le dije, ok, me acordé inmediatamente. Le dije, Simeón hizo esa expresión porque vio al niño Jesús de bebé, lo tuvo en sus brazos y dijo, mis ojos han visto tu salvación. Le dijo a Dios que él había visto en la persona de Jesucristo, en ese bebé, la salvación para la humanidad. Digo, a eso se refiere. Y me dice mi hija, repito, muchos pasajes quizás no los comprendan, pero es indispensable que ellos estén escuchando la palabra de Dios. Las escrituras no están, hermano, para que usted venga, las escuche y diga, ¡ay, qué bonito! Pues qué bueno que hubo un hombre que lo pudo vivir, Jesucristo. No está para eso en la escritura, ¿sabía? ¿Sabía para qué está? ¿Sabe usted para qué está aquí? Para que usted y yo la vivamos. Para eso está. No es solamente conocimiento para que usted luego se ponga a platicar con alguien y usted diga, es que la Biblia dice esto y de todo eso que dice la Biblia, ¿cuánto vive usted? La verdad de las escrituras están para ser hechas, no tan solo para ser comprendidas. La verdad de las escrituras están ahí, escuchen, para andar en ella. La escritura está aquí para que andemos en ella. ¿Qué quiere decir cuando andemos en ella? Que la vivamos. No solamente para ser pensada. Yo les he compartido que en las universidades del mundo, grandes universidades, se enseña teología, pero como mero conocimiento. La escritura está ahí para ser vivida. Y alguien podrá decir, es que el estándar que exige es demasiado elevado. A eso somos llamados. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía que somos llamados a eso? ¿Ese estándar es elevado? Por supuesto que sí. Escuche, no es usted cualquier pueblo. Si la estatura de la escritura fuera baja, cualquiera lo podría hacer. La verdad de la enseñanza, en la enseñanza bíblica es para ser hecha, para ser incorporada a la vida total de la persona.
no solamente en su función mental. Platicaba con una persona. Tuvimos una plática muy amena. Me sentí como en un ambiente cuando estamos aquí en la congregación. No comparte la misma fe que yo, pero yo le decía, es que la Biblia dice esto y dice esto, y esta persona me decía, oye Samuel, pero es cierto que la Biblia también dice esto. Dije, sí. Dice, wow, qué padre, no, está excelente todo eso. Y después de terminar la plática, pareciera que pensamos exactamente igual. Yo dije, no, esta persona solamente le falta decir, es que ya soy cristiano, ya soy salvo. Con tristeza, a la vuelta de la esquina, todo en lo que estuvo de acuerdo conmigo a la primera provocación, lo derribó todo. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a lo mismo. La escritura está aquí para ser vivida, no solamente para tenerla de conocimiento. Yo platiqué amenamente con esta persona y pareciera ser que lo único que le faltaba decir es, tengo a Cristo en mi corazón. Lo único que pude comprobar es que todo esto lo tiene como mero conocimiento. Es decir, Jesús está allá. Lo que yo haga con mi vida de aquí para acá es asunto mío. Esto lo dejo solamente para los domingos. Salgo de aquí, me olvido de que existe. Con tristeza es la vida de muchos cristianos hoy en día, que salen de las congregaciones y al día siguiente, estando en la escuela, con los amigos, con la familia, todo esto que escuchan el domingo lo hacen a un lado. La escritura hoy en día ni siquiera es considerada para tomar una decisión. Qué triste. Lea conmigo una vez más Romanos 12:2. No os conforméis. Voy a hacer énfasis en algunas palabras. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche, la clave para la vida cristiana radica en cambiar la manera de pensar. La clave para la vida cristiana radica en cambiar la manera de pensar. Ahora, ¿a qué me refiero cuando le digo que cambiemos nuestra forma de pensar? Lo que le estoy diciendo es que nuestra mente sea la mente de Cristo. Que nuestra mente sea la mente de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 2:16. Dice Pablo en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo voy a transformar mi forma de pensar? Dice Pablo también en su carta a los Corintios en el capítulo 2, en el verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Luego fíjese lo que dice, mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Yo entiendo que no está desarrollada. Algunos tienen poco tiempo en el Evangelio. Entiendo que no tenemos una mente como la del Señor desarrollada. Pero es necesario que usted haga algo y empecemos a tener la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? ¿Qué quiere decir? En un sentido práctico.
¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Si me dan una mejilla, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa? Eso es lo que dice la Escritura. Pero los hombres hacemos eso. ¿Cómo crees? ¿Sí o no? Tener la mente de Cristo es, si me dan en una mejilla, poner la otra. Y en muchos casos, escuche, va a ser literal. Yo les compartí un testimonio personal, ¿recuerdan? Cuando me sonaron y me dieron por todos lados, ¿se acuerdan? Cuando a mí me pasó eso, yo acababa de predicar algo de poner la otra mejilla. Y el Señor, cuando me pusieron una zumba, me dijo, a ver, ¿vas a poner la otra? Y yo, sí, Señor, yo quiero ser como tú. Escuchen, no es fácil, no es fácil. La Escritura dice eso, pero ya vivirlo es totalmente distinto. ¿Qué otra cosa dice la Escritura para entender qué es tener la mente de Cristo? Amad a vuestros enemigos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Qué hace usted de más al hacer eso? Absolutamente nada. Pero ¿qué tal cuando usted es capaz de ir y perdonar a aquel que por muchos años tenía resentimiento con él, con ella? Eso es tener la mente de Cristo, actuar. La palabra de Dios es para ser vivida. Si usted la deja, no, pues es que el Señor dice, perdonad a los que os maldicen. No, Señor, está la calzada. No, la verdad está ahí para ser vivida. Dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante que usted y yo la desarrollemos. Para alguien que tiene la mente de Cristo, escuche, la palabra es acción. Acción. Yo tuve o tengo todavía en mi mente un dilema. Yo les he compartido, mi hijo es así bien bonachón, por no usar otro término, es bien bonachón. Y a veces llega de la escuela y platico con él y resulta que algún niño le hizo algo. Y yo me he visto, escuchen, yo me he visto en el dilema de decirle, hijo, defiéndete y pégale. Pregunto, ¿eso es correcto? Ahora, ¿usted cree que eso para mí es fácil decirle, hijo, deja que te hagan todo lo que quieran? Eso es tener la mente de Cristo, actuar como tenemos que actuar. Que lleguen tus hijos y digan, papá, es que soy agredido en la escuela, soy agredida en la escuela. Híjole, te muerdes la lengua, te muerdes todo para preguntarle a Dios, ¿qué le digo? ¿Defiéndete? ¿Suénatelo igual? Es bien complicado. Algunos por lo menos se la piensan, otros no se la piensan, porque otros, como le decía yo, salen de la iglesia el domingo y esto simplemente lo cierran y no lo vuelven a ver hasta el domingo, lo desenfolvan para llevárselo a la iglesia. ¡Vámonos! Lo cierran y llega el hijo, papá, fíjate que esto, hijo, no te dejes, ve y suénatelo. Ni siquiera por aquí les pasó lo que la Biblia dice. Eso no es tener la mente de Cristo. ¿Es fácil? Seguramente no. Para alguien que tiene la mente de Cristo, les decía yo, la palabra es acción. Es decir, yo salgo de aquí con el deseo y con el reto de que tengo que vivir como dice la Escritura. Si alguien viene aquí, escucha y está de acuerdo, estamos de acuerdo en todo lo que decimos aquí, pero no es capaz de vivirlo,
de nada le sirve. Y alguien así es alguien que no crece en el Señor. Muchos nos decimos salvos. ¿Cuántos pueden testificar de que son salvos? Yo espero que ustedes estén seguros de su salvación. Muchos nos decimos salvos, pero escuchen, a menudo separamos la fe de las obras. Y hemos criticado, escuchen, a la religión tradicional en nuestro país. La hemos criticado de que las obras te llevan a la salvación y todo. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos los hemos criticado. Pero nosotros mismos separamos la fe de las obras. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo sé que el Señor por gracia me salvó y ya, voy a vivir como quiera. Y discúlpeme, pero no. Tenemos que ser lógicos en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Si yo profeso que soy hijo de Dios, lo que yo haga, lo que yo viva tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Este término conformarse viene de un término en el original que es conformado. Es decir, lo que está diciendo Pablo significa esto: no sean o se vuelvan a la forma de. Es lo que está diciendo Pablo. No se vuelvan a la forma de. No se hagan a la forma de. Dicho de otra manera, dice, no te hagas, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Cuando se refiere, la palabra siglo se refiere al ambiente que predomina en el mundo. Dicho de otra manera, lo que Pablo está diciendo, no te hagas a la forma en la que el mundo vive. No te amoldes, no te adaptes a la forma en la que el mundo vive. A los sistemas que rigen este mundo, las ideas que rigen este mundo, no deben ser las de un cristiano. Si alguien pone su mente y la acopla al modelo del mundo, tengo que decirle esto, no va a crecer espiritualmente. No va a crecer en el Señor. Hoy en día hay iglesias que emiten su opinión respecto al aborto. Porque emitir su opinión respecto al aborto les va a cerrar las puertas y la gente va a dejar de llegar a sus congregaciones. Lo que prefieren hacer es guardar silencio, cuando la escritura es clara. Pero son versículos que no se predican hoy en día porque como eso no es agradable en la sociedad, la popularidad disminuye. Iglesias que están adoptando el modelo de este siglo, de este mundo. Y Pablo es claro, dice, mi amado, no te amoldes a lo que el mundo ofrece. No te amoldes a la forma de este mundo. Y dice, si te amoldas, si no te amoldas, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la intención de que usted y yo nos transformemos en nuestra mente? ¿Cuál es la intención? La parte final del versículo lo dice. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios para su vida? Deseche todo aquello que ha tomado dominio en su vida. Y empiece usted a tener la mente de Cristo, a pensar como el Señor. De esa manera, sus pensamientos se van a despejar. Usted va a comprender, por medio de las Escrituras, cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida. Es lo que está diciendo Pablo.
Esto sucede si no te haces a la forma de este mundo. Si usted y yo nos amoldamos o adoptamos los ideales de este mundo, si los abrazamos para ponerlos por obra en lugar de lo que dice la Escritura, nos vamos a estancar en el Señor. Pablo utiliza algunas palabras importantes. Dice, no os conforméis. Ya vimos que conformarse significa amoldarse a la forma del mundo. Luego dice, sino transformaos. Transformaos. ¿Qué significa transformarse? Según el diccionario, hay 4 variables, pero me gusta uno de la definición de transformar. Transformar significa convertir una cosa en otra, totalmente diferente, mediante un proceso determinado. Transformar, convertir una cosa en algo totalmente distinto. Es decir, que si usted es un alfarero y está haciendo ahí un jarrón, y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer un jarrón, ahora voy a hacer un recipiente para sacar agua. Eso no es una transformación, es algo muy similar, nada más le dio usted otra forma un poquito distinta, pero es algo muy parecido. ¿Me explico? Eso no es transformación. Si usted es un alfarero y está usted haciendo un jarrón o un florero, y usted dice, yo quiero transformar este barro en algo distinto, transformar es que usted deje de hacer eso y empiece a hacer el rostro o la figura de una persona. ¿Se fijan cómo son dos cosas totalmente distintas? Eso es transformar. Entonces tenemos que entender lo que dice Pablo. Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, que todos esos ideales que el mundo tiene, los tenemos que desechar. Y no lo que hoy en día se ve en las iglesias, acoplar lo que dice la Escritura al modelo de allá afuera para evitar que la gente se ofenda. Escuché una entrevista, ¿cómo se dice? Una persona que hace entrevistas en los Estados Unidos, ¿cómo se dice? Entrevistador, no sé cómo se diga, llamado Larry King. Es muy famoso ese hombre, muy famoso en los Estados Unidos, y entrevista a personalidades importantes en cualquier ámbito. En una ocasión invitó a 2 pastores en diferentes eventos. Invitó a uno y le preguntó. Él se caracteriza porque sus preguntas son claras y abiertas. ¿Cuál es el medio para llegar al cielo? A Dios, le preguntó. Y empezó el predicador a titubear. Dice, pues la Biblia especifica que hay un camino. Y le pregunta el locutor o entrevistador, le pregunta, ¿y qué si soy un judío que no creo en Jesús? ¿Qué si soy un musulmán? ¿Qué si soy uno del Dalai Lama? ¿Qué de esos? ¿No hay oportunidad para que sean salvos? Porque ellos no creen en Jesús. Y yo le pregunto a usted, si ellos no creen en Cristo, ¿tienen oportunidad para salvación? ¿Porque no creen en Jesús? Si no creen, no. Es así de simple. Y le preguntó al pastor, usted dice que el camino para llegar al Padre, al cielo, es Jesucristo. Y empezó a decir, sí, pues nosotros creemos que sí. Y le dijo así, ¿y qué si soy judío? ¿Qué si soy del Dalai Lama? ¿Qué si soy de Buda, musulmán, que no creen en Jesús? Y empezó a titubear, a decir cosas como, bueno, yo creo que Dios mira el corazón y yo he visto personas que aman a Dios y lo expresan de una manera. ¿Sabe qué es eso, hermano?
es adoptar lo que dice Pablo, conformarse a los ideales del mundo para tener empatía con él. No quiera usted tener empatía con el mundo, no, hermano. Entiendo cuando somos suaves en no decir las palabras tan directamente para tener la apertura de poder predicar. Lo comprendo eso. Pero en cadena nacional decir algo así es triste. Si yo más adelante en otra fecha me invitaron a un pastor muy reconocido de los Estados Unidos y le pregunta la misma pregunta directa: ¿cuál es el camino para llegar al Padre, a Dios? Y le dice, la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y le dice, ¿y qué si soy judío, si soy musulmán? La misma. Y dicho sea de paso, él es judío. Y le dice mirándolo a la cara, la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si ninguno de ellos cree en Jesucristo, no hay salvación para ellos. ¡Wow! ¿Cómo cree que le cae eso? Pero es la verdad. Eso es a lo que se refiere Pablo. No te amoldes, no suavices la palabra, no la diluyas queriendo congraciarte con. No. Transformar, dice Pablo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ya dijimos, transformar es dejar de ser la forma en la que es para que adopte totalmente otra forma. Y no que trates nada más de acoplar los ideales que tú ya tienes, pero cristianizarlos. Y pareciera que hoy en día ser cristiano es una moda. No sé si se ha fijado. Pareciera que se ha vuelto, es que soy cristiano. Yo no veo frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que dice la Biblia, lo que tiene que tener un cristiano. Gálatas 4:19. Vean el deseo del apóstol Pablo. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vean la expresión que hace Pablo. Hasta que ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo empieza esto? Teniendo la mente de Cristo. Empezar a cambiar cosas, situaciones, actitudes, pensamientos que teníamos hasta antes de conocer al Señor. Eso significa que Cristo se ha formado en nosotros. El término formado que utiliza Pablo aquí dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, significa, viene de un término griego que significa de lo mismo que. Es decir, lo que Pablo está queriendo decir es, hasta que seamos igual que ¿quién? Que Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esa era la oración de Pablo, para que seamos como Cristo. Ser como nuestro Maestro. Cuando usted y yo estamos siendo formados en Él, podemos dejar a un lado los ideales de este mundo y empezar a buscar las cosas que nos van a hacer crecer en el Señor. Colosenses 3:1. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo,
todos los que somos salvos. Dice, buscad las cosas de arriba. No nos amoldemos a lo que este mundo nos vende. Busquemos las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2, poned la mira, ¿dónde? ¿Dónde? En las cosas de arriba. No en las de la tierra, mi hermano. No en las de la tierra. Ahora, dice el versículo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero que vaya conmigo a 1 de Juan 2. Está casi al final de la escritura. 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. ¿Ya lo tienen? Miren, quiero que lo lean conmigo. Dice, no ames al mundo. Y acá en Colosenses dice, ponga la mira en las cosas de arriba. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, no nos acoplemos a los ideales del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Ahora, 17. Y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Y dónde podemos encontrar su voluntad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vuelvo a repetir Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Y en el pasaje que leímos dice, para que comprendamos, se me fue, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá dice Pablo que la manera en que podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es renovando nuestra mente. Me gusta cómo lo dice este pasaje. Estoy terminando. Le leo el mismo pasaje de Juan en otra versión. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, y lo pone en esta versión, dice las riquezas. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, dice este pasaje. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está muy claro, hermanos. Tenemos dos opciones: adaptarnos al modelo de este mundo o tomar las verdades de las Escrituras y no solamente tenerlas como conocimiento, empezar ya a vivirlas. Amados, amad vuestras esposas. No quiere decir que tengamos varias. Está hablando los hermanos. Dice, y no seáis ásperos con ellas. Tener la mente de Cristo es vivir eso, respetando a nuestra esposa, dice la Biblia, como a vaso más, ¿qué? No es un vaso de plástico, de esos que tiramos y trate a su esposa, o tratemos a nuestra esposa como si fuera una copa de esas de cristal cortado.
¿Cómo trata usted esas? Mi esposa en la semana me dijo, ya compré unas copas, mira, están bien bonitas, y abrió la cajita y yo dije, ¡ay, qué padre! Pero cuando las usamos, eventualmente que las usamos, a mí no me gusta lavarlas. ¿Sabe por qué? Pues si se me rompe, así me va. Dije, ay, oh, pues tú las lavas cuando se usen, porque son muy delicaditas. Yo lavo los trastes en mi casa, pero tenemos muchos de plástico porque pues, tengo niños chiquitos. Y eso sí, échalos, los avientan así, yo los lavo, no pasa nada. El otro día, el Día del Amor y la Amistad, hace ya algunos años, yo le regalé a mi esposa una tacita roja y era forma de corazón. Y lavando los trastes se le rompió. Y yo lo escuché, yo estaba en la sala y pegó el grito. Y voy corriendo, ¿qué pasó? Se me rompió la taza. Yo me quiero algo más. Es que la taza que tú me regalaste. Y entiendo las mujeres, ¿no? Pues ahí está mi esposa tratando de pegarle, comadre. No, mi amor, te compro otra y ya. Cuando la Biblia dice que tratemos a nuestra esposa como algo frágil y delicado, se refiere a que seamos respetuosos con ella. A eso se refiere tener la mente de Cristo. A eso se refiere vivir las Escrituras. ¿Sí me explico? Tenemos dos opciones: amoldarnos, hacernos al ambiente, al modelo, al sistema del mundo, o tomar las Escrituras para nuestra vida y empezar a vivirlas ya, cueste lo que cueste. Estaba leyendo una nota la semana pasada. En África, no recuerdo exactamente si era en todo el país o en una comunidad en particular, pero estaban diciendo que durante 2019 hubo alrededor de 1 millón de asesinatos de cristianos, la persecución en África. Las autoridades están viendo qué hacer para que se detenga la persecución contra los cristianos. Pregunto, ¿se va a detener? 1 millón de asesinatos solamente por no negar su fe en Cristo. Eso a mí me lleva a pensar es que hay gente todavía, hay personas todavía que quieren vivir según lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, estando de este lado con toda la comodidad que tenemos, a veces rebajamos tanto las Escrituras. Se nos hace un sacrificio enorme perdonar a aquel que me ofendió. Ya hasta ni me acuerdo por qué estaba enojado con él. Lo que sí sé es que no lo voy a perdonar. ¿Pero qué te hizo? Ya ni me acuerdo. Y la Biblia nos enseña que perdonemos. No somos capaces de eso. Cuando allá los están asesinando por no negar su fe. Sí es para meditar, ¿no? Tenemos dos opciones, hermano: acoplarnos, amoldarnos al diseño de este mundo, o tener la mente de Cristo, transformar nuestros pensamientos, empezar a vivir la Escritura. La única manera de crecer en el Señor, como dice este pasaje, es por medio de su palabra. Primera de Pedro 2:2, se lo leo para irnos rápido. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Dice, habla de un crecimiento, de un desarrollo. Así tiene que ser la vida del creyente: crecer, desarrollarse, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento viene a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El crecimiento viene a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Viernes y domingo. Viernes 8 de la noche, domingo 11 de la mañana.
es lo que hacemos aquí, escudriñar las Escrituras, leerla, conocerla, entenderla y luego allá afuera, ¿qué? Vivirla. Entre los deseos o los propósitos de inicio de año o de fin de año, como quiera llamarle, no he escuchado a alguno que diga: Señor, mi deseo es ir todos los domingos a la congregación a escuchar tu palabra. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese deseo? Yo nunca lo he escuchado. Marta. Que ese sea nuestro deseo, porque es por medio de la palabra que crecemos. Pero si no la escuchamos, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad que sí? Hay gente que cree que eso dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto eso? No, tampoco. Todos somos creación de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar una cosa de otra? Entendiendo y conociendo la palabra de Dios, ¿no? Mi deseo es que usted se haga tiempo y espacio durante este año para venir viernes si puede. Los viernes tenemos un estudio muy meticuloso, verso a verso. Los domingos es un poco más abierto. Pero el propósito de estar aquí es enseñar la palabra de Dios. Todos aprendemos. Y de esa manera, dice la Escritura, crecemos en el Señor. Es mi deseo que su propósito en este año, uno de sus propósitos sea: Señor, yo quiero estar en tu casa para escuchar tu palabra. Escuche el Salmo 27 del rey David. El verso 4 lo hemos cantado aquí. Salmo 27, 4. Palabras de David. Una cosa, dice, he pedido al Señor. Una cosa oro al Señor, dice David, y esa buscaré. Hizo un propósito con toda la intención de buscarlo, de hacerlo. Que no se queden como los propósitos de inicio de año que dijimos. El 2 de enero me inscribo al gimnasio. El tercer día, estaba haciendo mucho frío, ya no. Tuvo un propósito, pero a la menor provocación ya no lo cumplió. Dice David: una cosa he pedido al Señor, esa buscaré. ¿Saben qué era? Dice el pasaje, 2 puntos y seguido: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cuando David dice todos los días de mi vida, no se refiere que usted y yo estemos aquí todos los días. Y no, pues aquí trabajamos. Se refiere a tener el entendimiento de que en todo momento estamos en la presencia del Señor, sea aquí, sea allá afuera, y que vivamos de acuerdo a lo que dice su palabra. Dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ve el deseo que había en David. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese era el deseo de David. Y es mi oración que ese deseo esté en usted y en mí. Si usted quiere plantearse metas, si usted quiere ponerse propósitos, está bien, hágalo. ¿Son malos? No. Muchos de ellos, escuchen, muchos de ellos lo van a llevar a la disciplina. Muchos de ellos lo van a llevar a la disciplina. Es lo que enseña la palabra de Dios. Póngase metas, propósitos, haga el esfuerzo por cumplirlos. Salmo 84:10, estoy terminando, dice, porque mejor es un día en tus atrios, dice David. Mejor es un día. Vean por qué lo cambiaba David. Cambiaba un día, dice, por 1000 fuera de ellos. No es que sea quizá literal estar 3
años fuera de la presencia de Dios y un solo día. No, lo que está haciendo es una alegoría para que nosotros comprendamos cuál era su deseo. Vale más para mí, Señor, estar un día en tu presencia que estar retirado mucho tiempo. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Damos gracias porque tu palabra es real, es verdadera y nos confronta de muchas maneras, Señor. Y en esta tarde nos lanza un reto a vivir como tú, Señor, en santidad, a ponerla por obra, a ponerla en práctica, Señor, que no se quede solamente en algo como conocimiento, porque entendemos que el estándar es elevado, pero todo lo podemos en ti, porque tú eres nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus preceptos, a tus mandamientos, a tus estatutos. Yo entiendo y sé que es un proceso, Señor, y yo sé que tú nos harás crecer y madurar. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, porque todo que hay dentro de mí, cambiamos, necesita ser cambiado, Señor. Todo, Señor, porque todo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos, que sean los tuyos, para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta nueva temporada.